¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en este episodio del podcast que ha cambiado de nombre. Ya no se llama Productividad Consciente, ahora se va a llamar a partir de este episodio Productividad Dinámica. Les voy a contar por qué, pero aprovecho de darles la bienvenida a este espacio de conversación sobre productividad, sobre gestión del tiempo, sobre coaching, liderazgo, trabajo en equipo de alto rendimiento y muchos temas diferentes relacionados con, nuestros resultados, nuestro bienestar. Así que, como les comentaba, hemos cambiado el nombre del podcast debido aquí a algunas cosas que ocurren muchas veces en las organizaciones. A lo mejor ustedes en este minuto van escuchando en el auto o están en el trabajo o puede que estén un fin de semana en la casa. Y básicamente, ¿por qué decidí cambiarle el nombre? Es porque el concepto de consciente tiene una connotación muy holística, demasiado espiritual. Entonces muchas veces cuando yo iba a las organizaciones y hablaba de este concepto de productividad consciente, las personas, aquí donde entra el tema de los paradigmas y nuestras imágenes nuestras ideas preconcebidas que tenemos, lo relacionaban más a un tema de bienestar y espiritualidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que le restaban valor a todo lo que yo he venido investigando en los últimos años. Ya son aproximadamente 17 años que vengo estudiando la productividad, hemos hecho investigación, hemos recolectado datos y hemos llegado a conclusiones que son como bien, yo diría, de sentido común, que todos podemos ver, pero en realidad no las tomamos en cuenta en nuestro día. O sea, como que caemos víctimas de todo lo que está ocurriendo, de esta cantidad abrumadora de información, de lo acelerado que estamos viviendo, que lleva a nuestros niveles de cortisol y también nuestras ondas cerebrales a tope, impidiendo que pongamos atención en lo más importante, que en este caso es vivir. En algunos otros episodios habíamos conversado con nuestros invitados respecto a este tema que se pone sobre la mesa, que tiene que ver con la filosofía de la felicidad y también con la filosofía del tiempo respecto a cómo nosotros vivimos nuestra vida. Si vivimos en función de datos, ¿cierto? O sea, como que vivimos vertiginosamente y tenemos muchas actividades y eso significa que recolectamos solamente vivencias, donde en este caso hacemos cosas más para ponerlas en nuestras redes sociales o para marcarlas ahí en nuestro currículum, o estamos viviendo de una forma distinta, asociada a experiencias, donde lo más importante en este caso es mantener la atención, el vivir y estar presente, el de reforzar nuestros vínculos o construir vínculos de calidad, que está más relacionado a una vida enriquecedora, en este caso, que muchas veces también a la larga genera una sensación de satisfacción y de plenitud, debido a que los recuerdos son más, se podría decir que son más bonitos, si lo decimos de forma coloquial. En cambio, la vivencia, ¿cierto? Hay un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, habla de este concepto respecto a lo acelerado que se ha vuelto la vida y que finalmente la gente no está, en este caso, disfrutando a plenitud, ¿cierto? Plenamente lo que está haciendo, sino que es como una carrera así como para recolectar de que yo fui a tal lugar, me saqué fotos, después fui a otro lugar, tengo la agenda llena, entonces es como que estuviéramos corriendo una maratón y al final estamos compitiendo solos. O sea, ese también es otro concepto. O sea, al final yo creo que no hay nadie a quien tengamos que vencer, sino que a nosotros mismos. Entonces aquí es donde entramos a este concepto nuevo que es productividad dinámica, que suena mucho más relacionado a la parte, podríamos decir, a la parte dura de la productividad, y que en ese sentido es más aceptado a nivel organizacional por las personas, porque desde que cambié el concepto de productividad dinámica llama mucho más la atención que la productividad consciente. Así que semánticamente hicimos ese cambio del podcast y también, cambié el enfoque que había traído durante los últimos años, digamos los últimos 16 años. Entonces ahora partimos con este concepto de productividad dinámica que se adapte mejor a lo vertiginoso que estamos viviendo hoy en día, nuestra sociedad. Ahí vamos a ver algunos conceptos con el tema que les traigo hoy, que es multitarea y su impacto en nuestra productividad.
que de verdad que es interesante porque se relaciona a lo que hablaba recién, al hecho de que valoramos más lo rápido, ¿cierto? El de hacer muchas cosas en poco tiempo, de llenar nuestra agenda, de estar ocupadísimo, ¿cierto? De atender personas en 5 minutos, de tener reuniones de 15 minutos. O sea, cada vez nos estamos yendo hacia ese lado, que tiene que ver con el hecho de que no nos está alcanzando el tiempo con la cantidad abrumadora de información que existe. Y eso significa que estamos utilizando todos nuestros recursos de atención en este caso, a lo mejor actividades que nos están aportando valor en nuestra vida. Así que ese es el tema de hoy. Oficialmente dejamos estipulado, cambia el podcast de productividad consciente a productividad dinámica, pero sigue siendo consciente, porque la productividad dinámica es flexible y nos da espacio ¿para qué? Para que podamos detenernos, reflexionar acerca de lo que estamos haciendo hoy en día, para que podamos tomar mejores decisiones y por ende aplicar mejores consecuencias. O sea, recuerden, la vida es tomar decisiones y asumir las consecuencias, sean positivas o sean negativas. Esa es la esencia de la productividad dinámica que nos invita a detenernos en algún minuto para poder conversar de cómo estamos viviendo actualmente. Así que tenemos este tema que es multitarea. Vamos a revisar algunas cosas, no la totalidad. Le traje una información aquí de la que yo veo en mis talleres, pero vamos a revisar algunas cosas interesantes. Primero, la definición. ¿Qué sería multitarea? Ahora, independiente de la definición que yo les traigo, me gustaría que ustedes en la casa o donde estén también definan la multitarea, de acuerdo a sus palabras. Bueno, la definición oficial es la acción de trabajar en 2 o más tareas de forma simultánea, alternar de una a otra o realizar una serie de tareas en rápida sucesión. Esa sería la definición formal de diccionario, ¿cierto? Pero me gustaría que ustedes definan qué es multitarea para ustedes o qué es multitasking para ustedes. En este caso, a lo mejor es trabajar en 2 proyectos a la vez, no sé, responder, estar revisando los correos electrónicos mientras hablan por teléfono, quizás van manejando y también van hablando por teléfono, con manos libres, por supuesto, pero vamos a ver algunas cosas interesantes que tienen que ver con ese aspecto. Miren, un señor que se llama Gerald Weinberg es un reconocido autor de desarrollo de software, expuso en un libro, en su libro que se llama Quality Software Management, que al realizar 5 tareas bajo el esquema de multitasking, eso significa que va a generar una pérdida del 75% de su trabajo. Y esto debido al desgaste que se genera por el cambio entre tareas. Entonces, es como él hizo una comparación entre, en este caso, los procesadores digitales o los computadores, que eran mucho más eficientes en el ejercicio de hacer cambios de tareas, de las revisiones, que para efectos digitales, en este caso los procesadores están cada vez más rápidos. Entonces hacen estas funciones, ¿cierto? De cambiarse, no sé, pues de hacer una revisión y de cambiarse y hacer otra revisión y hacer un check súper rápido, es cada vez más eficiente. En cambio, nuestro cerebro humano tiene tremendas cualidades, o sea, en este sentido, cuando hablamos de actividades relacionadas con el hemisferio izquierdo, que serían estas actividades de check o revisión, es mucho más lento. En cambio, tiene otras cualidades que tienen que ver con el hemisferio derecho y la creatividad, la generación de vínculos, el reconocimiento emocional y otras actividades que funcionan en segundo plano. Entonces, en ese sentido, para hacer este cambio de tareas, si usted trabaja con 5 actividades en este esquema, estaría perdiendo el 75%. Es mucho trabajo solamente en el cambio entre tareas. O sea, eso significa que hay una pérdida, ¿cierto? Entre que nos desconectamos, es como un ciclo de desconecto, vuelvo a conectar y ese proceso genera una pérdida alta que podría llegar en algunos casos hasta el 40%. Miren, aquí les puedo mostrar, hay un esquema para las personas que están en Spotify escuchando, tenemos un esquema que está relacionado al concepto del efecto hoja de sierra. O sea, idealmente, cuando yo empecé a escribir Optimization allá por el año 2011, que fue hace mucho tiempo, estamos hablando hace 14 años atrás,
se hablaba del efecto hoja de sierra, pero nosotros no estábamos sujetos a tantos estímulos como es hoy en día. O sea, era estímulo abrumador, estaba, no sé, recién se estaban potenciando las redes sociales, en esa época teníamos Facebook, había salido el Instagram, y la verdad es que hoy en día, bueno, exponencialmente ha aumentado y ha influido en cómo nosotros también podemos gestionar nuestra atención. Miren, el efecto hoja de sierra dice que cuando nosotros realizamos una actividad, idealmente nosotros iniciamos, vamos a tener un ciclo de adaptación a esa actividad, vamos a llegar a un punto de concentración óptimo, que sería una situación ideal, vamos a realizar la actividad sin ninguna interrupción y luego vamos a desconectarnos. Ese tiempo, antiguamente, yo les puedo contar, de acuerdo a los estudios, en promedio el tiempo de concentración del ser humano hasta antes de entrar a esta digitalización acelerada era de 21 minutos. O sea, las personas podían mantener una concentración continua de 21 minutos. Pero debido a distintas interrupciones, a distintos problemas que se han generado gracias a la digitalización, que es muy buena, pero también tiene estos efectos negativos, las personas se están autointerrumpiendo. O sea, impresionante, ¿eh? Nos estamos autointerrumpiendo y hay estudios que indican que este tiempo es de 3 minutos. O sea, las personas entran no sé, pues se empiezan a concentrar en una tarea y empiezan a trabajar y a los 3 minutos viene una autointerrupción. Nuestro cerebro se está acostumbrando a las notificaciones y aquí es donde aparece el concepto de los pick-up, ¿cierto? Cuando nosotros miramos el teléfono así como pinchamos para ver si es que ha llegado alguna notificación. Bueno, se descubrió que esta acción es una autointerrupción. O sea, nuestro cerebro está, en este caso, volviéndose adicta a la dopamina barata que le llamamos nosotros, que es la dopamina de la red social, ya sea si usted está en LinkedIn, porque a veces yo he conversado con profesionales y me dicen, no, yo no veo redes sociales, no veo TikTok, no veo Instagram, pero están todo el día viendo LinkedIn. Entonces, no sé, pues me están diciendo eso, de que ellos no tienen Instagram, no tienen TikTok, y de repente toman el teléfono y dicen, mira, me hicieron una recomendación en LinkedIn, me agregó tal persona en LinkedIn, o alguien está viendo mi perfil en LinkedIn. Y la verdad es que no son conscientes, porque al final para ellos el hecho de no tener TikTok o no tener Instagram es como, no, yo no soy redes sociales, pero igual pasan revisando, en este caso ya sea el correo electrónico, el WhatsApp, el Gmail Calendar, o por ejemplo Notion, o el Trello, o el Slack. Hay personas que he conocido que no tienen redes sociales, pero viven aferradas al Slack, o porque les llegan notificaciones, o el Notion, o el Trello, como les decía, o la Sana, o el TickTick. Hay un montón de aplicaciones móviles. Entonces, eso afecta directamente a nuestra atención. Y eso significa que se va a generar un efecto hoja de cierre. O sea, igual que hoja de cierre, porque inicia una actividad, llega un pic y viene una interrupción. Inicia una actividad, llega un pic y viene una interrupción. Entonces, eso es lo que finalmente termina afectando nuestro rendimiento. Porque el rendimiento, para efectos de estas gráficas que usted está viendo, bueno, si usted está en Spotify y quiere ver las gráficas, puede ir a mi canal de YouTube y ahí va a poder observarlas. Entonces, aquí tenemos 3 casos. Tenemos un caso ideal, ¿cierto? Donde tenemos aparte de una actividad, nos mantenemos en concentración durante 21 minutos y nos desconectamos. Esta es una autointerrupción de 21 minutos. Luego tenemos el caso 2, donde tendríamos algunas interrupciones, como es generalmente en el trabajo, ¿cierto? Inicia la actividad, trabajamos un rato, alguien nos interrumpe, atendemos a esa persona, volvemos a iniciar la actividad, necesitamos un tiempo ahí de aumento de concentración y atención. Trabajamos otro rato, viene alguien y nos interrumpe o nos llega un llamado telefónico o entra un WhatsApp de nuestro jefe, atendemos esa interrupción y volvemos a comenzar. Y ahí estaría el caso 2. Y el caso 3 ya es una combinación entre autointerrupciones debido a este efecto del teléfono, ¿cierto? De la conexión digital y también las interrupciones que podamos no tener tan eficientemente manejadas en nuestro trabajo. O sea, ahí muchas veces conversamos de la política de puertas abiertas, que es como yo tenía la puerta abierta cuando trabajaba en la industria y la tenía mirando hacia la puerta. O sea, la gente a veces pasaba por el pasillo y también en mi oficina había una ventana. Entonces yo estaba trabajando en mi computador y de repente pasaba alguien por fuera y me quedaba mirando y yo lo quedaba mirando y como que se acordaba de algo y me decía, Humberto, tenía que
decirte acerca de, no sé, del rodamiento que viene en camino, que el repuesto, oye, la intervención que vamos a hacer en la prensa o que vamos a hacer en, no sé, en un pulpo de clasificador de tableros. Bueno, mucha información y ocurría que me interrumpían. Entonces yo a veces estaba muy concentrado, hablaba con la persona, porque típico que dicen, mira, dame un minuto, 30 segundos. Ya, y te sacan de lo que tú estás haciendo. Entonces eso también sería el equivalente a la multitarea. Entonces te sacan de lo que estás haciendo y cuando tú quieres volver, la verdad es que no sabes en qué estabas. O sea, como que hay un proceso ahí, hay como un ruido blanco, hay como un vacío que se genera. Y ese es el tiempo del ascenso, en este caso del ralentí que se genera en la curva. Entonces necesitamos más atención, en este caso más energía y más enfoque para recordar. O sea, ahí es donde nuestro cerebro no es tan bueno, en el cambio de tareas. O sea, me interrumpen, se genera ahí como un bloqueo, vuelvo a empezar, ¿cierto?, con la actividad y también necesito un tiempo para recordar dónde estaba, qué estaba haciendo, ¿verdad?, dónde iba, porque esto tiene que ver mucho con la inercia relacionada al trabajo. Entonces, algo para que tengan en consideración, como les decía, las personas que están escuchando el Spotify pueden ir a YouTube para ver la gráfica donde aparece el efecto hoja de sierra. Miren, aquí podemos calcular nosotros el rendimiento que sería el área bajo la curva. O sea, si tenemos esto en función del tiempo, podemos calcular, es como calcular trabajo. Cuando calculábamos el trabajo en física, bueno, aquí es lo mismo. Vamos a tener el tiempo, la duración y la intensidad, el nivel de intensidad que tenemos de este trabajo, ¿cierto? O nivel de concentración, y podemos calcular el área bajo la curva que nos va a dar el rendimiento total respecto a esa tarea. Ahora, importante, bueno, que después podemos ver estos temas, pero tiene que ver con la calidad, ¿no? Porque a veces uno hace como que está trabajando en algo y en realidad parece que estuviera concentrado, pero en realidad interiormente, y también tiene que ver con el efecto de la multitarea, nuestro cerebro está ahí con ondas beta altas y a lo mejor no estamos haciendo nada, sino que estamos mirando la pantalla del computador y pareciera que estamos trabajando, que es la ocupación no productiva. Así que para otro episodio del podcast tenemos ese problema. Miren, datos interesantes. Usar el teléfono, tenemos multitarea. Usar el teléfono al conducir, y aquí es súper peligroso, para las personas que lo hacen, les recomiendo que no lo hagan, pero los científicos descubrieron que el hacer esto, ¿cierto?, puede disminuir su atención hasta en un 40%. Y eso es el equivalente a conducir bajo los efectos del alcohol. Ese es un dato bien interesante, y es como conducir bajo, creo que son 0,8 grados alcohólicos en la sangre. O sea, usar el teléfono. Y aquí lo interesante también, porque hicieron la prueba con el manos libres. O sea, cuando usted va manejando con manos libres, ya sea con los audífonos o con, no sé, ya sea esto que son manos libres sin cable o con cable, o a veces tienen puesto el manos libres en la radio del vehículo, el efecto es el mismo. O sea, disminuye hasta en un 40% su atención, es muy peligroso y es equivalente a conducir entre 0,8 y 1,1 grados alcohólicos en la sangre. Entonces disminuye su capacidad de reacción. Entonces eso es un dato interesante. Así que si usted acostumbra a hacerlo, recomiendo que disminuya un poco el uso o elimine el uso. Es mejor, como dicen, es mejor prevenir que lamentar, porque a veces uno dice, no, en realidad yo soy capo para manejar y hablar por teléfono, hasta el día que nos pasa algo. Y ahí es donde decimos, chuta, la verdad debería haber previsto esta situación y haber dosificado un poco los llamados telefónicos. Hay personas que contestan WhatsApp o mandan audios de WhatsApp mientras van manejando. Entonces, esta estadística nos dice que es peligroso, para que lo tengan en consideración. Miren, otro aspecto interesante, aquí hay un estudio de la revista científica de McKinsey Quarterly, encontró que después de realizar tareas que requieren multitarea, puede llevar hasta 15 minutos para que el cerebro vuelva a su estado original de concentración. Aquí, justamente por el efecto hoja de sierra, hay una saturación de nuestra mente. Es como que se nos calienta la CPU, ¿cierto? La RAM ahí se ve alterada y necesitamos 15 minutos para recuperar. O sea, cuando hay múltiples demandas de atención.
y nosotros estamos trabajando en multitarea. Por ejemplo, en este minuto, a lo mejor usted va manejando. Miren, a lo mejor usted va manejando y yo le estoy hablando acerca de esta estadística y van escuchando el podcast mientras manejan. Es muy peligroso, es peligroso. Así que le recomiendo que escuche el podcast cuando llegue a la casa o llegue al trabajo, ahí se puede tomar un espacio. Es peligrosísimo. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado porque finalmente eso igual afecta a nuestro bienestar. Imagínense si llegara a tener un accidente mientras conduce y va en dirección, o sea, a algún lugar importante, entonces por muy leve que sea, eso va a afectar nuestro flujo normal de actividades cotidianas. Ya, entonces necesitamos 15 minutos de recuperación. Y eso a veces no ocurre, ¿eh? ¿Les ha pasado que a veces están en reunión? Bueno, yo he visto personas, y hasta yo lo hice en pandemia, aquí yo siempre les digo, los libros que yo he escrito, que ya van 5 libros, ¿cierto? El último, Domina tu día. La verdad, yo no lo he escrito porque soy un experto en productividad y tengo mi vida totalmente controlada, sino que yo he escrito esos libros y llegué a este tema de la productividad porque era demasiado disperso. O sea, aparentemente era ordenado, pero la verdad que era disperso y tenía que lidiar con mi procrastinación, tenía que lidiar con la gestión del tiempo. Recuerden que este proyecto esta vida empezó cuando mi vida colapsó. O sea, cuando estaba en la industria, me enfermé, me divorcié, colapsé psicológicamente, ahí tuve una depresión profunda, porque la verdad me sentía no capaz. Era demasiado abrumador todo lo que estaba enfrentando. En esa época tenía que ver 3 líneas de producción, estaba a cargo de la mantención mecánica de la línea de MDP, que es una tremenda línea gigantesca que produce 25.000 metros cúbicos de tableros de MDP al mes. Estaba a cargo de la línea de melamina que producía, según lo que recuerdo, eran como 10.000, 12.000 metros cúbicos de tablero melamina mensual, que era un monstruo también porque era el doble de la línea donde yo partí, y también una línea de pintura que podía producir, no me recuerdo bien los números, así porque después la gente dice, estás mintiendo, esa no era la tasa de producción de la línea de pintura. La línea de pintura es la que menos me acuerdo, una porque era la más automática, la más nueva, pero no la que generaba menos problemas. Pero la línea de pintura creo que eran entre 2.000 y 6.000 metros cúbicos, dependiendo del espesor del tablero de MDF que se pintaba. Entonces, ¿qué pasa? Que eran múltiples demandas y estaba colapsado. Y ahí fue cuando abandoné la parte personal. Sí, dije, me voy a dedicar a lo profesional porque lo profesional me está generando dinero. Abandoné lo personal y al final, ¡pum!, se destruyó todo. Entonces, eso es lo que genera la multitarea, múltiples demandas, ¿cierto?, por todos lados y al final nosotros tenemos que tomar decisiones. Recuerden, tomamos decisiones y tenemos que asumir las consecuencias. Esa es parte de la responsabilidad o el concepto de accountability que hablan mucho los norteamericanos. Ya, entonces tenemos ya datos importantes respecto a la multitarea que nos pueden servir para nuestras actividades cotidianas. Y aquí, miren, voy a leer algunos hechos de la multitarea. O sea, por ejemplo, subjetivamente la multitarea crea la ilusión de que estamos haciendo mucho y rindiendo mucho. Ya es una ilusión a todo esto porque hay un desgaste. Al final lo que estamos haciendo es sobrecargando nuestro sistema. Aquí tenemos otro hecho. Al cerebro humano no se le da bien procesar 2 cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Y aquí es donde entramos en este debate. A veces se pide en las entrevistas de trabajo que seamos multitarea. Y de hecho, cada vez más las organizaciones actuales necesitan que las personas sean multitasking. O sea, porque hay muchas demandas, o sea, hay muchos requerimientos a nivel organizacional. Bueno, yo veía ahora todas las empresas en Chile se tienen que acoger a lo que es el DS-44, viene la ley REP. Siempre son temas legales, por lo menos acá en mi país, que requieren que tú te dividas. O sea, porque antes solamente trabajabas. Es como cumplo las actividades que están orientadas a mi labor, ¿cierto? Para que la empresa pueda cumplir con su objetivo, que es entregar productos, entregar servicios. Pero cada vez le estamos agregando cosas, en este caso temas de seguridad, temas de medio ambiente, temas de el compliance, ¿cierto?, corporativo. Tenemos que hacer nuestras inspecciones, salir a caminar al terreno, tenemos que hacer las observaciones. Hay un sinnúmero de cosas, tenemos que cumplir con los reportes, tenemos que ingresar información. Entonces ahí es donde esto se vuelve de verdad que abrumador, o sea, por la cantidad de información. En mi último libro, Domina tu día,
que se lanzó, miren, yo lo publiqué oficialmente en diciembre del 2024, pero se lanzó el 18 de enero de 2025, hicimos una investigación. Aquí me acompañaron algunas personas, nuestro equipo de personas efectivas, me ayudaron a hacer una interpolación de datos y extrapolación de datos basado en estudios anteriores. Es como un metaestudio, un metaanálisis. En estudios anteriores relacionados con la cantidad de información que recibe el ser humano. Teníamos de referencia un análisis que se había hecho en 2008 respecto a la cantidad de información en gigabytes por día. Ya, ese estudio indicaba que más o menos una persona era bombardeada con 32 gigabytes día, 32 gigabytes. Bueno, hicimos nuestros cálculos estadísticos ahí, viendo cómo ha aumentado la cantidad en este caso nosotros calculamos en función de megabytes, gigabytes, cómo ha mejorado la calidad de los videos, los estímulos que tenemos tradicionalmente. O sea, ahora, no sé, el otro día me metí a un ascensor y había una pantalla. Entonces, eso es información. O sea, antes uno entraba al ascensor, no había nada. Pero ahora entramos al ascensor, información. Y eso afecta a mi nivel de concentración. Porque imagínense, no sé, yo antes cuando estaba, no sé, trabajando y me subí a un ascensor y a lo mejor estaba pensando en algo. Estaba pensando, oye, tengo que llegar a mi oficina, mandar un correo a mi jefe, tengo que hacer tal cosa. En cambio ahora, no sé, pues en esa época era normal, podía pensar tranquilo, pero ahora entro al ascensor y estoy pensando en eso que tengo que enviarle a mi jefe y me encuentro con una pantalla gigante ahí que me está bombardeando con puros megabytes, ¿cierto? Estos videos o estas animaciones, no sé, compra bebida tanto, come en tal lugar. Y eso finalmente lo que está haciendo es robando recursos de atención. Entonces, iba al hecho de que la multitarea es muy necesaria desde el punto de vista laboral. Entonces, a veces se pide que las personas sean multitarea, pero no sabemos cómo lograrlo, porque al final termina afectando nuestro rendimiento. Bueno, ese es un punto a tener en consideración. Miren, aquí voy a saltar esta lámina, ahí para las personas que están escuchando, para que pongan atención, de estos hechos. Miren, lo que el mundo de la productividad llamamos atención fragmentada, esto puede afectar severamente nuestro rendimiento y también nuestra calidad de vida, que vamos a ver más adelante. Puede afectar bastante a lo que nosotros conocemos o tenemos como proyecto de vida. Solamente, ¿por qué? Porque estamos bombardeados por estos estímulos externos. Entonces, se me había olvidado el dato del estudio de productividad. El 2008 eran 32 gigabytes. Actualmente, a lo que nosotros llegamos en gigabytes son 74 al día. 74 gigabytes diarios es la información a la que estamos expuestos los seres humanos. Pero nuestra capacidad de procesamiento es muy bajita, ¿eh? Es muy baja. O sea, capacidad de procesamiento consciente es un pequeño porcentaje de esos 74 gigabytes. No recuerdo, no tengo Domina tu día por aquí, así que otro día voy a hablar solo de eso. Vamos a hablar de cantidad de información para revisar este estudio. Entonces nos vamos a centrar en el tema principal, que es multitarea. Se dan cuenta que soy disperso, ¿no? Como que me voy de un lado para otro. Entonces por eso tengo que tener herramientas y recursos disponibles para ello. Así que, miren, lo voy a dejar anotado, conversar acerca del estudio de la cantidad de información, porque, bueno, descubrimos cosas interesantísimas de aquí, lo que va a ocurrir de aquí al 2030 y cómo, en este caso, la inteligencia artificial nos puede apoyar, nos puede salvar en cierta medida. No verlo como algo negativo, la IA puede ser negativa, bueno, como todo recurso, como toda herramienta, lo podemos usar para algo bueno o para algo malo, ¿cierto? Lo podemos usar como una herramienta que nos genere cosas positivas o como un arma. Entonces, en ese sentido, la IA nos ayuda bastante. Entonces, vamos a dejar un episodio solo para eso. Bueno, seguimos avanzando. Datos freak. Aquí tenemos la cantidad de minutos de televisión, o sea, porque cuando yo era chico, siempre estaba la televisión encendida en mi casa, así como todo el día, desde la mañana. De hecho, cada vez que voy a ver a mi mamá, aprovecho para mandarle un saludo a la señora Gladys. Cada vez que voy a ver a mi mamá, la tele se prende en la mañana y está el matinal, ahí. Y eso sería el equivalente a una multitarea, porque está el ruido de fondo, estoy poniendo atención a lo que estoy haciendo, pero también estoy poniendo atención a lo que están diciendo en la televisión.
Entonces, eso estaría afectando mi calidad, la calidad de mi trabajo desde el punto de vista cognitivo. Son aproximadamente en Chile, el promedio, 220 minutos por día de televisión. Y en redes sociales estamos cercanos a los 220 minutos igual, son como 215, 210 minutos más o menos de televisión al día. O sea, perdón, de redes sociales. Entonces, mire, saquemos la cuenta. Si una persona pasa viendo televisión 220 minutos más el teléfono, o sea, veamos la vida normal de una persona, se levanta en la mañana, prende la tele, y empieza a escuchar música, a escuchar el señor que está leyendo las noticias, y toma su teléfono y revisa las notificaciones de Instagram, de LinkedIn, de YouTube, de TikTok, los correos electrónicos, los WhatsApp que pueden llegar, sobre todo si colocó el modo focus en la noche o el modo sleep, y aparecen todas las notificaciones, empieza a revisar. Entonces, su yo interno, su conversación interna ya está siendo afectada. O sea, por ejemplo, de levantarse sin estímulos digitales y, por ejemplo, pensar en cuáles van a ser las 3 MDA del día, las Main Day Activities, cuáles serían los objetivos que yo tengo que cumplir durante el día. Entonces, ya estamos afectando nuestra productividad. Estamos afectando la calidad, en este caso, de nuestro proceso de organización. Y eso va a generar de que, como nosotros usamos estos recursos, y de hecho hasta yo mismo lo hago, y como les digo, yo no soy un súper gurú de la productividad, sino que una persona normal que tengo que lidiar con esto todos los días. Yo a veces tomo desayuno y estoy mirando los TikToks, entonces como que uno cae automáticamente en eso, así como, y estoy viendo TikTok y por lo tanto estoy afectando la calidad o la experiencia de mi desayuno. ¿Por qué? Porque estoy, en este caso, como consumiendo datos nomás. O sea, tomo café y como mi pancito y no estoy poniendo atención en eso, sino que estoy poniendo atención en el teléfono. Y eso es el efecto de la multitarea. O sea, podemos ser multitarea, pero eso va a afectar en cierta medida la calidad de nuestra experiencia. Y el teléfono, bueno, aquí yo creo que una de las herramientas, como les decía, que puede ser muy buena o puede ser muy mala, está afectando nuestros vínculos. O sea, ¿por qué? Porque no estamos conectando con las personas debido al uso excesivo del teléfono. O sea, es bueno que pongamos atención y estemos atentos, pero pasa que a veces, y aquí es donde viene la autointerrupción, a veces estamos conversando con alguien y tenemos como esa sensación, ¿cierto? Sobre todo si el teléfono está cerca. Ya, aquí, otro dato freak respecto a las redes sociales y el teléfono. Un estudio determinó que cada vez que usted tenga el teléfono cerca, cuando esté realizando alguna actividad, ya sea una actividad con otra persona o revisando algún reporte o quizás trabajando, leyendo un libro, si el teléfono está a menos de 3 metros o está, por ejemplo, en la misma mesa donde nos encontramos, va a acelerar el ritmo cardíaco cada un tiempo. Esto varía de persona a persona. Recién lo están estudiando. Así como todavía no tenemos conclusiones ahí que sean definitivas, pero acelera el ritmo cardíaco. ¿Cuál sería la solución? Y que yo lo he puesto en práctica desde que supe de este estudio, que no me acuerdo con la científica, Carol, no me acuerdo cuál es el nombre, pero como les digo, voy a hacer un episodio especial sobre esto. Miren, coloco el teléfono lo más lejos posible, lo dejo alejado, que requiera que yo me levante de la silla para ir a buscarlo. O sea, ese sería una solución. Y la verdad que funciona a la perfección. O sea, me pongo a trabajar y dejo el teléfono lejos y no tiene este efecto sobre mí, es como un efecto esclavizante. Cuando el teléfono está cerca, es como que tengo que verlo, pero cuando está lejos, como que se me olvida. De hecho, estuve en terapia ahí, detox telefónico, por lo mismo, porque miren, aquí vamos a ver estadísticas, aquí les voy a mostrar mis datos estadísticos. Yo estaba mucho tiempo en el teléfono, esto tiene que ver con el tiempo en pantalla. Entonces, como el teléfono yo lo uso para trabajar porque tengo que estar subiendo información en redes sociales y conversando con clientes, la verdad es que me había pasado porque ya estaba llegando a las 7, 8 horas al día en el teléfono, era mucho. O sea, el promedio debería ser 4 horas. Para que usted revise, si tiene iPhone,
puede ir a su teléfono y buscar tiempo en pantalla y revisar sus estadísticas, promedio diario, promedio semanal. Ahí tenemos la cantidad de notificaciones más o menos que llegan al día, y los pick-ups son las veces que usted pincha el teléfono y mira, así como lo toma y lo mira. Lo estoy mirando cada rato. Ese es como una autointerrupción, el pick-up. Y esos pick-up en promedio pueden llegar a 120 al día. Y les toman unos cuantos segundos. Y eso significa que parte del tiempo, aquí es donde nos ponemos más ingenieriles, se está distribuyendo, se está yendo a esa actividad de revisar el teléfono solamente. Miren, enfermedades digitales o tecnológicas, yo siempre les converso del FOMO, ¿cierto? El fear of missing out, de perderse algo, la nomofobia, el miedo a perder el teléfono, y el síndrome de vibración fantasma, ya que están muy asociados al aparato. Pero ahora apareció otro que está muy de moda, por eso lo traje, que se llama el brain rot o pudrición cerebral, que tiene que ver con la multitarea. Miren, el brain rot se refiere a la sensación de tener la mente saturada o atrofiada por el consumo excesivo de contenido superficial. O sea, cuando estoy así scrolleando en Instagram, scrolleando en TikTok, o scrolleando, ahora puedo scrollear hasta en LinkedIn, porque están los videos, y hay personas que, de verdad, las personas que dicen, no, yo no tengo Instagram, no tengo TikTok porque no me gusta, pero pasan scrolleando en LinkedIn viendo los videos ahora. Bueno, ahí puede ser, se asocia al abuso de redes sociales, memes, videos cortos o cualquier tipo de entretenimiento que no requiere mucho esfuerzo mental. Y esto es lo que nosotros llamamos en productividad dinámica, le llamamos dopamina barata, es dopamina inmediata, ahí como estímulo desechable. Entonces, porque muchas veces las personas scrollean, pero no están poniendo atención. Entonces, lo que hace esto, mantiene nuestra corteza prefrontal ocupada en esta información que en realidad no es de tanto valor, y dejamos de hacer otras cosas. De hecho, el cerebro se acostumbra, porque como es dopamina barata, al final me vuelvo adicto. Entonces, se genera un ciclo similar a lo que ocurre con las personas que son adictas a distintos químicos. Hablemos de químicos X, no voy a decir ninguno porque capaz que me bloqueen el Spotify. Pero es el mismo proceso relacionado con las adicciones. ¿Cuáles son las características? Aquí, dificultad para concentrarse en tareas largas o complejas. Va a haber una sensación de que el contenido rápido y fácil es más atractivo, ¿cierto? O sea, a la larga se genera eso porque como atrofia nuestro cerebro y como genera esta pudrición, después cuando yo tengo que realizar otras actividades que son poco estimulantes, las considero aburridas y tediosas. Entonces, lo traje para dejarlo sobre la mesa, así como está en boga, para que el podcast Productividad Dinámica hable sobre este concepto del brain rot, que yo creo que vamos a invitar a alguien, algún experto, alguna experta, para que nos conversen un poco más. Pero tiene que ver con esto. Se satura la corteza prefrontal, se va a tope, a techo, nuestras ondas cerebrales, las ondas beta, y al final se genera como un ruido blanco, así que impide pensar en otras cosas, impide tomar decisiones. Entonces es como una especie de una multitarea reactiva, y lo vamos a ver acá. Miren, algunos ejemplos de multitarea, está muy chiquitito, pero ejemplo de multitarea, por ejemplo, puede ser el hecho de que usted está escuchando el podcast en este minuto y haciendo algo más. O sea, eso es lo que nosotros tenemos como asimilado respecto a lo que es multitarea. Puedo, no sé, estar trabajando mientras escucho el podcast, igual, lamentablemente, yo le estoy afectando su calidad, su experiencia, de alguna manera. Entonces, estoy afectando su rendimiento diario. Pero es bueno, ¿eh? Es bueno. Digamos que esto sería como una multitarea positiva. ¿Por qué? Porque le estoy dando información para que usted pueda mejorar su productividad, gestionar de mejor forma su energía, su atención y su tiempo, y así apuntar a obtener mejores resultados a futuro y también mucho bienestar, para que conecte mejor con las demás personas. Bien, vamos rápido. Concepto, multitarea reactiva. Esto es lo que nosotros conocemos regularmente, ¿eh? La multitarea reactiva es lo que hace todo el mundo. Lo que hacemos, lo que yo también hago, porque a pesar de que estoy implementando estas herramientas, igual caigo en la multitarea reactiva. ¿Y qué significa multitarea reactiva? Se caracteriza por la respuesta inmediata a múltiples demandas y estímulos sin una planificación adecuada. Y esto significa que estamos improvisando. Multitarea reactiva es cuando usted llega en la mañana a la oficina, al trabajo, o por ejemplo los estudiantes llegan sin prepararse, así como
no llevan cuaderno y es como, oh, alguien me presta una hojita, no traje lápiz. Entonces eso es multitarea reactiva. O sea, vienen los estímulos externos y voy reaccionando en función que aparecen y tengo que lidiar con llamados telefónicos, más que no sé, me están haciendo una consulta, tengo que firmar una papeleta, tengo que ir a una reunión o estoy en una reunión. Muchas veces pasa, ¿eh? He visto jefes, algunos gerentes que están conectados en una reunión con el audio mientras están revisando un reporte que les dejaron encima de la mesa y están viendo el teléfono hablando con su jefe o pidiéndole información a alguno de sus subordinados que está en terreno. Entonces tendríamos 3 tareas de alta demanda y eso significa que alguna de ellas se va a ver afectada. ¿Ya? Entonces, este enfoque de multitarea reactiva resulta en una dispersión de esfuerzos, falta de concentración, lo que puede llevar errores. Aquí otro día vamos a hablar del error humano, ineficiencia y estrés. El error humano en la industria, con el tema del teléfono, de verdad que es bien complejo, sobre todo para las personas que conducen, pensando que yo soy director de la Asociación de Profesionales de Logística de Chile. Bueno, ahí tiene que ver con esto. Si vamos a temas en logística o cadena de suministro, hay transporte. Y esto podría afectar. Ahora, también con mi amigo Marcos Oliva, que le aprovecho de mandarle un saludo, siempre hablamos de esto de la vuelta del perro, ¿cierto? De hacer la verificación del camión. Pero ¿qué pasa? Que si yo estoy sobreestimulado por el brain rot, ¿cierto? Estuve viendo muchos TikTok, se me olvidó el checklist, no hice el checklist y eso generó algún problema. No sé, voy en ruta, se generó un incendio, no verifiqué, no tenía mi extintor. Se generó una catástrofe. Ya, entonces, en la multitarea reactiva, las personas reaccionan a las situaciones a medida que surgen, sin un control claro sobre sus prioridades. La historia de la mitad de mi vida. Eso se podría decir. Yo empecé a aplicar lo que viene a continuación, que es la multitarea proactiva. Digamos que puede haber sido cuando fue cuando ya después de haber colapsado, cuando me dio la parálisis facial y todo, cuando tuve este colapso con la depresión, el problema estomacal y todo. Y ahí recién yo dije, oye, no puede existir esto de la multitarea reactiva. O sea, para mí era multitasking, ¿eh? No había distinción entre reactiva o proactiva a todo esto. Para mí era multitarea nomás y tenía que ver la forma de solucionarlo porque me exigían ser multitarea. De hecho, como les decía en algunos trabajos, dicen, necesitamos que usted tenga capacidad de trabajar bajo presión y multitarea. Ya, y aquí vamos a la multitarea proactiva, que tiene que ver con este concepto de productividad dinámica. La multitarea proactiva se refiere a la gestión simultánea de varias tareas de manera planificada y organizada. Y aquí es donde está el problema, porque por lo general las personas improvisan y la improvisación genera pérdidas. Miren, uno puede ser espontáneo y planificarse, porque la planificación previa te va a permitir ser espontáneo. Entonces, esto es como, porque muchos clientes a veces me dicen, no, que a mí no me gusta planificar, porque me gusta la vida un poco más light, ¿cierto? Más ligera, me gusta la armonía, pero no entienden que esa no planificación o no preparación les genera muchos problemas. O sea, como que viven en armonía, son espontáneos, pero siempre están apagando incendios. Siempre tienen una vida a medias, una vida, digamos, mediocre, vamos a decir, una vida mediocre. Tienen problemas con sus relaciones, tienen fugas de dinero, tienen fugas de energía, andan súper estresados. Entonces, eso de la armonía y de la espontaneidad, la verdad que no compensa todos los problemas que podemos tener. Entonces, cuando empezamos a planificarnos, a organizarnos, la verdad es que empezamos a tener una vida de verdad armónica. Es como prepararse. Y aquí todo tiene que ver con un cambio primero de paradigma, ya que es importante, que lo vemos en las sesiones de coaching y también en los programas de productividad y en las organizaciones sobre todo, cuando nos tocan proyectos de Lean Manufacturing, por ejemplo, la gente no le ve la ventaja, así como a tener un checklist, por ejemplo, o por ejemplo, a hacer una revisión de cuáles son las actividades que aportan valor y las que no aportan valor. O sea, no son capaces de verlo. Entonces viene el proceso, en este caso, de aprendizaje y adherencia de estos cambios que van a ser beneficiosos a largo plazo. Y como les decía, es difícil verlo a nivel organizacional, más difícil es verlo a nivel personal, porque a veces, como uno dice, no, es que es mi vida, es
es como yo me manejo en el día a día. Entonces, como a veces lo siente como un ataque, sobre todo cuando a mí no me contrata el cliente, sino que me contrata el jefe del cliente para poder mejorar la productividad de un equipo o de una persona. La verdad que lo ven como algo externo. Pero con el tiempo empiezan a concluir que realmente sí. O sea, si yo me preparo, si yo planifico, empiezo a cerrar mis cabos sueltos, voy a tener una vida más tranquila. Al tener una vida más tranquila, me va a permitir ser espontáneo, pero es una espontaneidad más, se podría decir, con una sensación de tranquilidad interna. O sea, justamente, vida más plena, armónica. Es el equivalente a la tabla de surf, que vamos a conversar otro día. Ya, pero miren, volviendo a lo de la multitarea proactiva. En este enfoque, las tareas están priorizadas y estructuradas, permitiendo que las acciones se alineen con objetivos claros y se ejecuten eficientemente. Multitarea proactiva se refiere a la anticipación y la planificación para minimizar distracciones y maximizar la productividad. Ya, y aquí, entre paréntesis, dice, mi salvación en los últimos años. Miren, cuando yo cambié el enfoque, la verdad es que me permitió pasar como de mucha pérdida de tiempo, mucho desperdicio de tiempo, a enfocar ese tiempo y esa energía y enfocarlo todo a crear cosas, a trabajar, en este caso, la innovación. Muchas veces me quedo reflexionando porque digo, oh, mira, tengo 2 horas disponibles, ¿qué voy a hacer en mi agenda? Miro memes, tengo 2 opciones, decisión y consecuencia, recuerden, me pongo a ver TikToks, memes, pero otras veces lo que hago, empiezo a bosquejar, tomo un papel y lápiz, que a todo esto, otro día vamos a hablar también de ese tema, tomo papel y lápiz y empiezo. ¿Qué podríamos hacer aquí? Podría hacer una laminita que explique esto. Podría hacer un ebook, que ya llevo varios ebooks escritos, varias guías técnicas igual relacionadas con productividad. O podría hablar en un episodio del podcast acerca de la multitarea reactiva y la multitarea proactiva. O sea, ese es un poco lo que ocurre. Ahora, si usted no tiene el espacio porque está abrumado por la multitarea reactiva, va a terminar sobreviviendo cada día, apagando incendios, generando pérdidas. Entonces, miren, si a mí me preguntaran, no sé, vamos a hablar con Humberto de hace 10 años atrás, dando las opciones, o sea, el Humberto de ahora le dice al Humberto del pasado, tengo la posibilidad de que tú tengas una vida más tranquila, más plena, con mayor atención, mayor satisfacción, y a través de lo que es multitarea reactiva o multitarea proactiva. ¿Cuál eliges? O sea, te doy a elegir. Yo te puedo enseñar la multitarea proactiva. La verdad es que yo creo que en ese minuto yo elegiría la multitarea proactiva, porque no tenía quien me ayudara. Imagínense, hace 15 años atrás se hablaba poco de productividad, o sea, en realidad sí se hablaba, pero no con esta mirada tan integral. Porque aquí el concepto es cómo convertir la productividad en un estilo de vida. No que sea la última app, el último libro, el último video de YouTube o el último podcast. O sea, es que tú tomes la decisión. Aquí es donde va un poco lo relacionado al coaching. Tienes que tomar la decisión de cambiar, porque si no vas a seguir generando desperdicio, año tras año. Es como estas promesas eternas. No, sí, este año sí voy a mejorar mi productividad. Llega fin de año y así como la sensación es de 50-50. Otros años es fracasé 70, obtuve 30. Este año me fue mal. No, el otro año sí me va a ir bien. Entonces, ¿por qué no podemos vivir una vida armónica, así con mucha felicidad y bienestar, independiente de lo que esté ocurriendo a tu alrededor? Porque igual van a pasar cosas que a lo mejor no puedes controlar y que son negativas. Pero, ¿por qué no podemos construir un sistema de productividad que sea sostenible en el tiempo y nos permita, en este caso, trabajar para alcanzar nuestros sueños o nuestras metas más desafiantes? Bueno, yo viví a medias muchos años, a medias según mi percepción, aquí para que no, no genere controversia, según mi percepción y lo que yo esperaba de mi vida, yo vivía a medias. Tenía un trabajo, ganaba dinero, pero la verdad que no vivía bien. O sea, no me sentía bien internamente, porque era repetitivo, me sentía estancado. Los fines de semana me juntaba con mis amigos, tomaba, y al día lunes tenía que volver de nuevo. Entonces estaba como metido en una dinámica ahí, como bien, digamos, o sea, según mi percepción, a todo esto, según mi percepción, que no me gustaba. Aprendía cosas, pero era como el mismo trabajo siempre.
Y desde pequeñito yo quería esto, de ser escritor, de investigar, de entregar información a las demás personas para que puedan tomar decisiones. Y aquí es donde usted lo toma o lo deja, ¿ya? Porque siempre es una decisión personal, recuerden. Y opté por el cambio, pero con un quiebre. O sea, aquí tengo que decirlo, si no me echan de maciza, yo me quedo ahí para siempre. O sea, necesitaba ese empujoncito, ¿eh? Porque era muy temeroso. Y ese empujoncito, que fue como al abismo, al precipicio, y generó el cambio en mí, en el que yo tomé la responsabilidad. Esa responsabilidad, habilidad de responder. Responsabilidad, habilidad de responder para generar cambio en nuestra vida. Y eso tiene que ver con tomar decisiones. Entonces, como les decía, en próximos episodios vamos a estar conversando varias cosas interesantes, pero lo bueno es que quedó en este episodio del podcast 3 conceptos. El brain rot, ¿cierto? Que es la pudrición mental que se genera por la dopamina rápida debido a estos estímulos, ¿cierto? Que nos llevan a ondas beta altas, saturan nuestro cerebro e impiden que nosotros pongamos atención en otras cosas. Tenemos la multitarea reactiva, que es como reaccionar, ¿cierto?, a los estímulos externos, y tenemos la multitarea proactiva, que nos permite trabajar en varias cosas a la vez, pero de una manera, en este caso, más inteligente, más estratégica, porque vamos a prever, vamos a ser proactivos. Entonces, esos son los 3 conceptos que me gustaría dejarles hoy. Miren, cómo aquí al final, cómo podemos hacer para convertirnos en personas multitarea, como para ya ir cerrando. 3 aspectos para llegar a la multitarea proactiva sería planificar nuestras actividades, reconocer qué es lo que es prioritario y qué es lo que agrega valor en nuestra vida para darnos enfoque, y luego una ejecución en sprints, que lo vamos a ver en otro episodio. ¿Qué significa ejecución en sprints? Que está muy relacionado a la técnica Pomodoro, la técnica Timebox. Ya, y aquí la técnica infalible. Ya, según los expertos, para la multitarea proactiva, para que uno pueda realizar las actividades de buena forma, debería poner toda la atención en una tarea a la vez. O sea, si yo quiero hacer algo, pongo toda la atención, aunque sean 5 minutos, pongo toda mi atención 5 minutos a esa tarea, la ejecuto hasta cierto punto. Esto aquí es donde entra una técnica que se llama chunking o fragmentación. Yo puedo dividir una actividad larga en varias mini actividades. Entonces, al separarla, y para esto se necesita prever, se necesita planificar. O sea, tomo la actividad en un papelito o en el computador y la separo por etapas. Entonces, cada una de esas mini etapas, yo me concentro, la ejecuto al 100 y la termino y me cambio a otra actividad, a otro mini proyecto, porque al final de repente uno dice, oye, tengo que hacer tal cosa. Por ejemplo, tengo que sacar pasaporte, pongamos un ejemplo. Tengo que sacar pasaporte. Eso es una actividad, pero en realidad es como un mini proyecto. ¿Por qué? Porque para sacar pasaporte tengo que, primero, tener el dinero. Segundo, tengo que pedir la hora. Tercero, tengo que ir el día del pasaporte. Cuarto, tengo que ahí sacarme la foto, entregar la información. Y quinto, tengo que ir a buscar el pasaporte. O sea, es un mini proyecto. A pesar de que a nivel de actividades sacar pasaporte, pero requiere 5 actividades o 5 etapas que van a requerir tiempo. O sea, ¿por qué? Porque necesito tiempo para revisar si tengo el dinero, necesito tiempo para pedir la hora, necesito tiempo para ir a la cita, necesito el tiempo después para ir a buscarlo y resolver cualquier inconveniente que pueda tener. Yo escuchaba el otro día en la televisión que hay una especie de crisis con las licencias de conducir en mi país, en Chile. Ahí para las personas que están en otros países les mando saludos, sobre todo México, que escuchan mucho el podcast de Productividad Dinámica ahora, así que agradezco mucho al público de allá. Ya, entonces les contaba, la licencia de conducir está teniendo hasta 9 meses de retraso para entregar horas. Entonces, imagínate, eres reactivo, una persona reactiva, y te diste cuenta de que está tu licencia de conducir vencida y tú tienes que manejar todos los días al trabajo. Tienes que darte el espacio primero para pedir la hora. Ya, lo dejas ahí. Estos temas de cabo suelto, lo vamos dejando, y de repente nos damos cuenta que es un mini proyecto. O sea, todas las mini actividades que se van generando en los mini proyectos van a requerir un espacio, ¿cierto?, en nuestra agenda diaria
para poder ejecutarla. Entonces ahí es donde tenemos que lidiar con esto de la tarea proactiva y la reactiva. Ya. Para las personas que son reactivas, bueno, ahí si es que tienen la licencia vencida, se van a encontrar con la sorpresa que le van a dar ahora en diciembre del 2025. ¿Ya? Que está complejo. A mí me costó bastante. Cuando yo saqué mi licencia me dieron hora para 3 meses, porque estuve toda la pandemia funcionando con una ley que se generó de que tú podías usar la licencia que había vencido en alguno de los años de la pandemia. Entonces, no me acuerdo si era hasta el 2021 o 2022 se podía usar la licencia de conducir. Cuando yo la fui a sacar, me dieron hora para 3 meses en el futuro. Y estuve ahí sin manejar. O sea, tuve que dejar el auto guardado, que no era mío, era el auto de la Ceci, la verdad. Así que no podía manejar. Así que vamos cerrando con eso. Recuerden, recapitulando, ¿cuáles son los conceptos importantes de este episodio del podcast? Multitarea proactiva, multitarea reactiva, para que no la practiquemos. Tenemos el brain rot, ¿cierto? La pudrición mental. Otro concepto interesante que vimos, el efecto hoja de sierra. Así que, bueno, con esa información me despido. Espero que estén muy bien. Nos vemos en el próximo episodio con otro tema interesante relacionado con productividad y gestión del tiempo y con productividad dinámica. Así que muchísimas gracias. Quien quiera escribirme, recuerden, están mis redes sociales. Y otro aviso, ahora soy .cl, así que pueden buscar información también en www.humbertoalmonacid.cl y encontrarán mis libros y otra información interesante. Así que muchísimas gracias, fue un tremendo gusto compartir con ustedes y nos vemos en la próxima. Adiós.